Capítulo 15. Eso te pasa por no pagar el alquiler. No podemos simplemente dejarlo atrás. Tampoco podemos llevarlo con nosotros. Sí, pero esa cosa de Stukov lo matará si llega aquí y, quiero decir que él, quiero decir lo que sea ahora, estoy bastante seguro de que no le hará daño. ¿Oh, sí? ¿Qué te hace decir eso? Experiencia. Bueno, mi intuición me dice que tu experiencia con respecto al trato con infestados tiene un par de cientos de años. Puede que sea así, pero tu intuición nos llevó a este lío. ¿Oh, sí? ¿Y cómo llegas a esta conclusión, eh? Paula Kerrigan quiso saber y cruzó los brazos frente a su pecho mientras miraba a su padre, con una mirada desafiante en su rostro. Llámalo intuición. Jim Raynor respondió mientras sonreía como el rey de todos los idiotas. Toda una hazaña, en realidad. Especialmente cuando se considera su situación actual. Sirella observó toda la escena pero decidió no interferir. Era a la vez surrealista e idiota al mismo tiempo. Sin embargo, fue bastante satisfactorio ver la frustración en el rostro de Paula y cómo su párpado temblaba como loco mientras hablaba con su padre. En este momento, se parecía tanto a su madre. Ella también experimentó oleadas masivas de frustración al tratar con Jim Raynor de vez en cuando. Según las personas llamadas Kerrigan, las personas que se hacían llamar Raynor tenían ese impacto en los demás. Intuición mi trasero. Paula gruñó. Idioma. Su padre la sermoneó. Maldices todo el tiempo. Protestó su hija. Sí, pero cuando hago eso, generalmente es por una muy buena razón. Jim declaró. Sirella observó cómo Paula apretaba los dientes y por un segundo pareció querer gritar. Pero su frustración se evaporó en el momento en que el cadáver destrozado justo al lado de ellos comenzó a retorcerse y gemir. De repente, los tres giraron la cabeza, aunque cada uno de ellos tuvo una reacción diferente. Quizás el de Sirella fue el más humano. A pesar de que carecía de boca, aún se podía ver el disgusto en su rostro y la repugnancia total. Ella dio un paso atrás. Luego otro. Y otro. En lo que a ella respectaba, la joven Proto solo quería estar lo más lejos posible de esta cosa. En este momento, ni siquiera tenía sentimientos encontrados. Le había gustado Bowski. Él, a diferencia de Paula, era una persona razonable. Alguien con quien puedas hablar y que escuche los argumentos. Así que sí, más o menos exactamente lo contrario de Paula. Aur, un sonido gutural, casi inhumano, salió de la garganta de Bowski. La reacción de Paula fue probablemente la más inusual. Ella simplemente suspiró y miró a la criatura retorciéndose frente a sus pies como si fuera la cosa más normal del mundo. Oye, estamos teniendo una conversación aquí. Ella murmuró. Era como intentar hablar con un serguesno. Por otra parte, dado el hecho de quién era su madre, esto probablemente no fue lo más extraño que hizo. Estoy tratando de salvar tu trasero, así que manténlo bajo, ¿quieres? La reacción de Jim Raynor a todo esto también fue bastante inusual. Miró a su hija, luego al cuerpo destrozado del mariscal infestado, antes de dejar escapar un suspiro de agotamiento. Odio los lunes, murmuró y se frotó los ojos. Este día se siente más como martes. Paula respondió. Tal vez para ti sí. Para mí es lunes. Odio los lunes. Con eso, Jim se dio la vuelta y estudió su entorno. Sus ojos se posaron en una máquina en la esquina de la habitación y una leve sonrisa apareció en su rostro. Bueno, lástima que no tengamos uso para uno de esos en este momento. Incluso entonces, la vista de una bicicleta buitre parecía despertar muchos viejos recuerdos. Y a juzgar por la expresión de su rostro, la mayoría de ellos eran bastante agradables. Está bien, suficiente diversión y juegos. Explicó el padre de Paula mientras miraba a su alrededor. El plan original sigue en pie. Como no podemos escapar de este lugar, tenemos que encontrar un lugar donde podamos bajar y esperar a que llegue la caballería. Ni siquiera tuvo que mencionar su nombre para que todos supieran de quién estaba hablando. Deberíamos bajar a la siguiente cubierta y esperarlo. Sirella chilló cuando escuchó eso. ¿Hacia abajo? Pero esa cosa está aquí abajo. No deberíamos tratar de levantarnos y, no creo que podamos escapar de esta cosa. Jim la interrumpió antes de lanzar una mirada a su hija. Por cierto, Stukov, creo que ahora lo recuerdo. Trabajó para la UED. Ya no recuerdo mucho de él, pero sí recuerdo que corría con mala gente. Sí, bueno, murmuró Paula. Ahora es una mala multitud. Todavía, no deberíamos tratar de salir de aquí y, se quejó el joven Protos. A veces correr no es la mejor opción. Explicó el padre de Paula. Confía en mí, sé de lo que estoy hablando.
No debería pasar mucho tiempo hasta que mi media naranja se dé cuenta de que algo anda mal. Además, no quiero arriesgarme a que Stukov salga de aquí. Mientras nos quedemos aquí abajo, probablemente hará lo mismo. Eso es probablemente mejor, reflexionó Paula y miró a su amiga. Solo imagina lo que sucederá si encuentra al profesor y a los demás. No quiero imaginar eso. Solo quiero irme a casa. Sirella gimió. No te preocupes. Sobreviví a situaciones mucho peores que esta. Jim explicó mientras trataba de animarla. Bajaremos y nos esconderemos en uno de los búnkeres de municiones. Están rodeados por placas de blindaje y reforzados para soportar incluso el peor castigo. Si esto explotara, entonces los búnkeres probablemente serían lo único que quedaría en una sola pieza. No quiero explotar. Sirella protestó. Por favor, no hagas eso. No explotes. ¿Podemos por favor no explotar? RRRRRRRRRRR. Jim susurró cuando notó que el joven Protoss estaba al borde de un colapso mental. Pero no había tiempo para lidiar con eso ahora. En cambio, el sonido de gorgoteo de la criatura torturada justo al lado de ellos llamó su atención. Una cosa a la vez. Jim gruñó y apretó su agarre alrededor del arma en su mano. Primero tenemos que lidiar con este lío. Mientras miraba hacia abajo a la forma de Dan Bowski que gemía y se retorcía, la mirada en el rostro de Jim era de tristeza e ira. Por un momento pareció como si quisiera sacar al mariscal de su miseria. Paula miró a su padre, lista para detenerlo si decidía ir por ese camino. Aunque en este momento no estaba muy seguro de dónde podría hacer algo significativo en este momento. Jim se arrodilló justo enfrente del hombre infestado y apuntó el arma a la cabeza de Dan. Sin embargo, no apretó el gatillo para sacar a Dan de su miseria. Era solo una precaución. Chico, ¿puedes oírme? Preguntó Jim. Tal vez fue un poco presuntuoso llamar al hombre niño. Por otra parte, casi todo el mundo era solo un niño o una niña para Jim. Mientras hacía rodar a Dan sobre su espalda, el mariscal lo miró con los ojos inyectados en sangre. El padre de Paula sintió de repente una desagradable sensación de familiaridad. Infección. ¡Qué manera de ir de mierda! Vio cómo algo se movía bajo la piel del rostro de Dan. Casi parecía una especie de gusano. Por favor, Dan jadeó cuando su cuerpo fue devastado por el dolor más intenso que ningún ser humano podría imaginar. Jim se arrodilló justo a su lado, el arma todavía apuntando bruscamente a la cabeza de Dan, solo para estar seguro. Sé que probablemente solo quieres que termine, explicó Jim. Y puedo hacer eso. Ignoró las protestas de Paula detrás de él. Puedo hacerlo rápido. Indoloro incluso. Mientras miraba a los ojos de Dan, notó la desesperación en la mirada del otro hombre. La idea de dejar atrás este mundo, así como el dolor, parecía bastante tentadora. ¿Hasta qué? Pero todavía hay esperanza. Jim continuó. Aunque probablemente no me creas. Hay alguien que puede arreglar esto, y una vez que llegue aquí, puede arreglarlo de nuevo. Todo lo que tienes que hacer es una cosa. ¿Una cosa? No podría ser demasiado difícil, ¿verdad? No te rindas. Nadie se atrevió a decir nada. Lo único que se podía oír eran los jadeos ásperos y dolorosos del mariscal que miraba a Jim mientras su cuerpo era consumido por este antiguo virus. Abrió la boca, pero en lugar de gritos de agonía. Quiero vivir, Dan logró jadear. Jim bajó el arma y asintió. Entonces, pruébalo. Declaró antes de volver a levantarse y alejarse. Mantenerse con vida. Eso es todo lo que se necesita. El moribundo vio con horror cómo el padre de Paula se alejaba. Vamos, chicas. Tenemos que darnos prisa. Pero, protestó Paula. Parecía como si no quisiera simplemente dejar atrás a Dan. Sin embargo, en este momento ella no tenía nada que decir al respecto. Lo siento. Sirella susurró mientras seguía a Jim. Y luego Paula se quedó sola con Dan. Ella parecía dudar. Dan se acercó a ella, pero cuando miró su propia mano, gimió de angustia. Sus dedos parecían garras y una especie de tentáculo brotaba de su muñeca. Parecía tan horrible como se sentía, tal vez incluso peor que eso. Paula. Muévete. Jim ladró y la joven apretó los puños. Por favor, mantente con vida. Ella murmuró. Te juro que te lo compensaré. Lo juro, y cuando ella se dio la vuelta, Dan notó cómo lágrimas doradas corrían por sus mejillas. Trató de detenerla, trató de pedir ayuda. O alguien que lo saque de su miseria. Pero lo último antes de que el dolor lo reclamara una vez más fue ver al grupo de tres dejándolo atrás en la oscuridad. Dan no sabía cuánto tiempo había pasado.
Su conciencia siguió desvaneciéndose hasta que casi pudo saborear el dulce toque del olvido, de la nada. Pero entonces un dolor agonizante atravesaría alguna parte de su cuerpo, llevándolo de vuelta a la realidad y recordándole que su destino no era descansar en paz. Gimió. Su cuerpo se sentía tan rígido, tan extraño, tan irreal. Era como si ya ni siquiera fuera su propio cuerpo, al menos no del todo. Podía sentir cómo las cosas se movían debajo de su piel. No había manera de describirlo. Todo lo que sabía era que se sentía mal. Muy mal. El mariscal abrió los ojos, solo para darse cuenta de que estaba solo en la oscuridad. Intentó rodar de costado, pero lo recibió aún más dolor. Tac. Dolor. Mucho dolor. Cada fibra de su cuerpo fue consumida por ella. Una tos seca escapó de su garganta que pronto se volvió húmeda. Un sabor metálico llenó su boca. El sabor de la sangre. Su propia sangre. Justo cuando pensaba que no podía empeorar, logró limpiarse un poco del líquido rojo de la barbilla, solo para gemir angustiado cuando notó que su mano se había convertido en una amalgama mal formada entre mano y garra. Dan quería morir. No le importaba si alguien llamaría a esto un acto de cobardía. No se suponía que la gente experimentara este tipo de dolor. Fue antinatural. Había un límite de cuánto podía tomar un solo hombre. Y Dan no era un héroe. Fue solo, Kerrigan. GHNNNNN. Dan gimió cuando de repente una voz directamente de las profundidades del infierno resonó en su mente. La sensación era extraña y horrible al mismo tiempo. Para alguien que no sabía nada sobre psiónica, simplemente no era natural. Extraño. Equivocado. Por un momento, Dan incluso pensó que estaba escuchando esta voz con sus oídos. Le tomó un momento darse cuenta de que no lo estaba, pero solo después de que presionó sus manos malformadas contra sus oídos y aún escuchó esta voz. Ella no puede esconderse, Raynor. No tiene sentido, puede que sea dueña de las estrellas, pero este lugar, y todo lo que hay dentro, es mío. Yo no soy Raynor. Dan logró hacer gárgaras. Fue entonces cuando sintió algo en la parte posterior de su garganta. Diminutos zarcillos, creciendo de su propia carne, moviéndose por su propia voluntad. Mentiras, mentiras. Gruñó la voz. Ella estuvo aquí. Vino por ti. Eres todo para ella, no permitirá que mueras aquí. A pesar de que Dan tenía un dolor insoportable, se las arregló para reírse cuando escuchó eso. No se ve así, desde donde estoy, parado, jadeó. Mientras te tenga, ella no se atreverá a hacerme daño. Mientras, Mengsk esté vivo, ella, Mengsk. Ese era otro nombre que no tenía ningún sentido para Dan, pero cuando lo escuchó, sintió una sensación de confusión. Fue una experiencia nauseabunda. Sintió las emociones de otra persona dentro de su mente, algo a lo que no estaba acostumbrado. Como se mencionó antes, alguien que no tiene experiencia con la psiónica no puede realmente describir las sensaciones. Es un poco como nacer ciego. Y luego, de repente, como adulto, recuperas una sensación que nunca antes habías experimentado. Estar confundido era un eufemismo. E incluso en esta época, la mayoría de las personas no nacían psíquicamente dotadas, a pesar de que su número se reducía constantemente. ¿Cómo vería la gente del pasado este posible futuro? ¿Donde todos pudieran leer la mente de todos? La idea de todos tus deseos más íntimos expuestos probablemente los asustaría. Conceptos como secretos y confianza les eran normales. Sin embargo, ¿qué pasa con la gente del futuro? Aquellos que nacerían en un mundo donde leer los pensamientos de la persona a tu lado era tan normal como leer una carta que de todos modos estaba destinada a ti. Sin embargo, nada de eso le importaba a Dan en este momento. Realmente estaba entre la espada y la pared en este momento. Por un lado, deseaba que esa voz dentro de su mente lo dejara en paz. Por otro lado, lo distrajo de la agonizante sensación de sus propias entrañas tratando de consumirlo. No deberías haber venido aquí, no deberías haber perturbado mi sueño. Todo esto, es obra tuya. La voz retumbó dentro de su cabeza. Por otra parte, Kerrigan siempre decía que no sabías cuándo renunciar. ¿Sabes? Ella estaba equivocada, Dan jadeó. Me gustaría dejarlo ahora mismo, por favor. Eso puede ser organizado. Declaró la voz. Sin embargo, esta vez había algo diferente. Incluso en su estado actual, Dan lo notó de inmediato. Esas palabras no habían salido del interior de su mente. Pero justo encima de él, abrió los ojos y miró hacia arriba, casi inmediatamente arrepintiéndose. Raynor.
La criatura horriblemente mutilada aulló mientras se escurría por el estrecho conducto de aire que había sido la ruta de escape de Dan. Torrentes de sangre se derramaron por el pequeño agujero en el techo. Fue realmente una visión repugnante cuando algo hecho de carne y huesos cayó del conducto de aire y aterrizó en la nave justo debajo de él. Dan se dio cuenta de que esa cosa llamada Stukov se había desgarrado para poder pasar por el pasaje demasiado estrecho. Donde hay voluntad, hay un camino. O algo así. Dan trató de escapar. Pero todo lo que logró hacer fue rodar sobre su estómago y arrastrarse con la velocidad de un Zergling sin piernas. Dan trató de ponerse de pie. Sin embargo, por alguna extraña razón, sus piernas no parecían funcionar como se suponía que debían hacerlo. Casi se sentía como si sus piernas se hubieran ido. Reemplazado por otra cosa. Algo que se sentía como tentáculos. Y así, hizo lo más inteligente que alguien podría haber hecho en esta situación. Dan no miró por encima del hombro para averiguar qué le había pasado a sus piernas. Raijinor. La criatura llamada Stukov gruñó mientras se deslizaba fuera de la nave y aterrizaba en el duro suelo del hangar. El sonido que producía era absolutamente repulsivo, como una bolsa llena de carne golpeando el suelo y reventándose de par en par. Dan simplemente se arrastró hacia adelante, alejándose de este ser. Desafortunadamente, fue completamente inútil. Stukov, o lo que quedaba de él de todos modos, usó una plétora de brazos, piernas e incluso cosas mutiladas que parecían lenguas gigantes para avanzar. Y con más miembros que un maldito 100 pies, esta cosa, incluso en su estado destrozado, logró alcanzar a Dan en casi un instante. ¡Gaaah! Gritó cuando de repente su vientre explotó en un dolor caliente. Una rápida mirada por encima del hombro le dijo dos cosas. Primero, sus piernas todavía estaban allí y no habían sido reemplazadas por tentáculos, lo cual fue un alivio. Y en segundo lugar, esta cosa Stukov le había clavado una de sus muchas garras en la espalda. No lo suficientemente profundo como para causar un daño letal, pero más que suficiente para hacerlo gemir de agonía. Una repentina sensación de vértigo le hizo gemir y Dan se dio cuenta de que lo habían levantado del suelo. El dolor de ser empalado era casi demasiado fuerte para soportarlo, y estaba asombrado de no perder el conocimiento, algo que deseaba que sucediera. Todo su mundo consistía en dolor. Y mientras Dan miraba el rostro arruinado de esta criatura, había logrado reunir la última onza de fuerza que le quedaba. Abrió la boca y sus siguientes palabras se sorprendieron a sí mismo. «Haz tú lo peor», gruñó y escupió en la cara de la criatura. Solo que no era saliva sino su propia sangre. ¿Y Stukov? Esta cosa solo sonrió, mostrando varias filas de dientes como agujas antes de usar su larga lengua para lamer la sangre de su propia cara. Lástima que no había nadie para grabar esto. Podrías haber hecho la mejor película de terror con este material. Si mueres, gruñó Stukov. Su venganza será ilimitada. Era como si esta cosa estuviera pensando en sus opciones. Fue entonces cuando una sonrisa verdaderamente horrible apareció en el rostro de Stukov. Pero si te consumo, si te hago parte de mí, entonces ella no se atreverá a hacerme daño. Dan no pudo ver ni la más mínima parte de lógica en esta declaración. Creo que lo entendiste todo mal, amigo. Dan se atragantó. Ni siquiera sabía de dónde había sacado las agallas para responder en este momento. Especialmente porque sus agallas estaban tratando de renunciar a su trabajo actual y mudarse. Tus mentiras no te salvarán. Stukov siseó. Serás mi escudo, protegiéndome de su ira. No puedo ayudarte ahí, lo siento. Respondió el mariscal. ¿Hasta dónde puedo decir que Regan no está realmente interesado en mi bienestar? Palabras vacías. Ella vendrá por ti. Nunca dejó de creer en ti, incluso en sus horas más oscuras. Tú significas todo para ella. Cuando Dan escuchó eso, incluso mientras estaba devastado por un dolor insoportable, todavía solo tenía una reacción guardada que era adecuada. Ja 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 ja. El moribundo se rió. ¡Ah! Su risa fue interrumpida por una tos violenta. Sin embargo, incluso entonces se las arregló para hablar de lo que tenía en mente. Ella no volverá por mí, lo prometo. Hasta ahora, que Regan no ha sido nada más que mi propia pesadilla personal. Ella se preocupa por ti. Stukov gruñó, pero sus propias palabras sonaron confusas. E inseguro si lo hace, tiene una forma extraña de demostrarlo, jadeó. Un ceño fruncido apareció en el rostro de la criatura y cuando el hombre horriblemente mutado miró hacia arriba y hacia abajo para reunir el cuerpo de Dan, él también pareció llegar a la conclusión de que algo andaba mal. Infestado, Stukov hizo gárgaras. Ella nunca habría permitido que te infestaras.
No quería que siguieras su propio camino, lo que sea que se suponía que significaba. Solo, acaba con esto, gimió Dan. Vamos. Solo hazlo, detente. Observó cómo otro tentáculo emergía del repugnante cuerpo de Stukov. ¿Estaba esta cosa finalmente lista para sacarlo de su miseria? Una sensación de alivio recorrió todo el ser de Dan. Él no quería morir. Por extraño que sonara, todavía tenía planes. Pero experimentar este dolor por más tiempo simplemente no era una opción. Y por lo tanto, algo no está bien. Stukov gruñó. Apestas a Kerrigan, pero Dan podía sentir la confusión de otra persona dentro de su mente. La sensación fue tan fuerte que quiso vomitar. Fue entonces cuando de repente fue reemplazada por una fría determinación. Tus secretos, necesito saberlos. Stukov explicó de repente y Dan vio con horror cómo el tentáculo recién crecido se movía más cerca hasta que se posicionó justo al lado de su sien izquierda. ¿Qué estás? Dan jadeó. Por el rabillo del ojo, pudo ver cómo el tentáculo se abría, revelando una aguja delgada y larga. Solo entonces el mariscal se dio cuenta de lo que estaba planeando esta cosa. ¡No! ¡No! Mantén esa cosa alejada de mi Aok. Los gritos de pánico de Dan fueron reemplazados por chillidos de agonía cuando el tentáculo salió disparado hacia adelante y la aguja atravesó su sien. En el momento en que se clavó en su cerebro. Todo llegó a su fin. Entonces, ¿así fue como se sintió el final? Para ser honesto, esperaba algo menos, tranquilo. Todo estaba en silencio, lo cual era bastante desconcertante. El interior de este lugar, generalmente rebosante de vida, estaba casi vacío, y no había visto un alma viviente en silencio en mucho tiempo. Aunque no es que le importara. Después de todo lo que había sucedido recientemente, algo de paz y tranquilidad era muy bienvenido. Le dio tiempo para pensar. Para recordar. Recordar. Bueno, Gerard, mi viejo amigo, murmuró Alexei Stukov mientras miraba por la ventana orgánica del Leviatán. ¿Podrías haberte imaginado cómo se desarrollarían estas cosas? Esa era, por supuesto, una pregunta retórica. Una leve sonrisa apareció en el rostro destrozado de Stukov cuando recordó el momento poco antes de que el grupo de trabajo de la UED abandonara la Tierra. En aquel entonces, él y el almirante Dugalle, un hombre al que consideraba su mejor amigo, se habían preguntado qué les esperaba en el sector Koprulu. Mientras Alexei se preguntaba qué tipo de sociedad encontrarían, qué historias tendría que contar la gente, la mente de Gerard se había centrado en aspectos más técnicos. ¿Qué tipo de tropas podría tener la gente allí, su nivel de tecnología, cómo subvertir el sistema político existente para asegurar el éxito de la misión? Alexei había sido el soñador. Gerard había sido el pragmático. Algunas de sus ideas y proyecciones se habían centrado en torno a la guerra y el conflicto. Llegar a un sistema que ya estaba asolado por la destrucción. ¿Y sabes qué? Habían tenido razón en eso. El único problema era que no habían pensado en no una, sino dos especies alienígenas como parte de todo este lío. ¿Nunca consideraste realmente que los Zerg o los Protoss fueran dignos de tu tiempo? ¿Verdad, Gerard? Stukov continuó. Sin embargo, tal vez deberíamos haberlos tomado en serio desde el principio. Esa fue probablemente la subestimación del siglo. Sin embargo, si fuera brutalmente honesto consigo mismo, Alexei sabía que esto nunca podría haber funcionado. A pesar de que todavía consideraba al ahora difunto almirante como su amigo, sabía que Gerard poseía muchas ventajas y defectos. A veces, estas cosas pueden ser lo mismo, y solo la situación decide si son una ventaja o un camino directo hacia tu perdición. Gerard siempre había sido un hombre implacable, con sus enemigos, con sus propios hombres y consigo mismo. Él había sido la elección lógica para liderar esta desafortunada expedición al final de la galaxia. Su falta de perdón le había permitido mantener a las tropas a raya. Los había llevado de victoria en los primeros meses desde que llegaron al sector Koprulu. Pero una bendición puede convertirse en una maldición en un instante, y la personalidad de Gerard finalmente lo llevó a él y a sus hombres a su perdición. Quizás te hace feliz saber que lo tengo, Gerard. Alexei continuó. Nos tomó a los dos por tontos. Pero finalmente lo atrapé. Por supuesto, se refería a su propio demonio personal. Durán. Narud. No importaba. Ahora este bastardo estaba muerto. Quizás ahora tu alma y la de tus hombres finalmente puedan descansar en paz. Sí, Narud se había ido. Para bien terminar con la vida de esta criatura había sido probablemente el momento más satisfactorio en toda la vida de Alexei. Pero no me habrías creído lo que este tipo realmente buscaba.
O lo que era. Jejejeje, una risa triste escapó de su garganta. Estábamos tan equivocados, Gerard. Tan muy equivocados. Estábamos pensando en insurrecciones, rebeliones, agendas políticas. Éramos niños. Niños jugando con fuerzas que no entendíamos. Sí, niños. Niños jugando con fuego. Stukov levantó la mano y se pasó los dedos por el lado lleno de cicatrices de la cara. Si juegas con fuego, tiendes a quemarte eventualmente. Desearía tomar una copa, mi viejo amigo. Un brindis, por nosotros. Los perdidos y los condenados. ¿Sería, con quién estás hablando? Una voz interrumpió de repente el monólogo de Alexei. Él sonrió y miró por encima del hombro. Desde el techo, emergió una gran criatura. Por un segundo pareció un enorme ser negro con forma de serpiente. Stukov no se sorprendió. Este era probablemente el único miembro del enjambre al que no tenías que temer. No porque fuera inofensiva. No, probablemente podría causar un daño grave si quisiera. Pero usar la violencia no estaba en su naturaleza. Una sonrisa apareció en el rostro de Stukov cuando esta criatura lo miró con una mirada neutral en su rostro sin nariz, pero femenino. Isa. Él dijo. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Con quién estás hablando? Isa repitió su pregunta inicial. Un viejo amigo. Alexei respondió con sinceridad. Isa frunció el ceño y miró a su alrededor. ¿Dónde está ese amigo? ¿Te estás comunicando con el enemigo? Ja 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 ja. Stukov ladró de risa. Solo si he aprendido a hablar con los muertos. Cuando Isa escuchó eso, inclinó la cabeza hacia un lado, obviamente confundida por esa declaración. No entiendo. Explicó el asistente personal de la reina. Es no importa. Suspiró el ex soldado al servicio de la ya olvidada Oed. Si bien disfrutaba de la compañía de Isa, especialmente en comparación con las otras criaturas al servicio de la reina de espadas, ella no era exactamente lo que se podría llamar una conversadora brillante. Por otra parte, la habilidad de conversar no era exactamente lo que un ser necesitaba para ser bueno en su trabajo. Devora todo. Normalmente era más que suficiente. Stukov se rió entre dientes una vez más cuando de repente tuvo que pensar en la charla más esencia. De Deaka, que solo demostró su punto. ¿Te divierte mi pregunta? Preguntó Isa, sin darse cuenta de que él ni siquiera estaba hablando con ella. Stukov suspiró y miró a esa extraña criatura. A decir verdad, ni siquiera sabía que era Isa. Su apariencia insinuaba que ella también había sido humana alguna vez. Por otra parte, lo mismo podría decirse sobre la parte superior del cuerpo de Sagara. Una vez le había preguntado a Isa sobre su pasado, pero ella solo había respondido que no tenía importancia para el enjambre. Caso cerrado. Quizás Kerrigan podría haber respondido esa pregunta. Lástima que ya no estaba. Has estado mirando por esta ventana por un tiempo. ¿Hay algo que hayas notado? Isa quería saber. Era solo prudente. Mientras estuvo al servicio de la reina de espadas, Stukov técnicamente no era parte del enjambre. Le hizo un exterior. Al igual que Deaka. ¿Hablando de qué? Dime, Isa, preguntó Alexei. No he visto a Deaka por un tiempo. Lo escuché gritar y luego nada. ¿Pasó algo? Gritar no era nada inusual para alguien como Deaka. O Serg en general. La nueva Overkeen se deshizo de él. Isa simplemente dijo. Eso hizo que Alexei parpadeara sorprendido. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Según la nueva Overkeen, él la había mirado de una manera divertida. No me molesté en pedirle detalles. Isa dijo. Sin embargo, algo parecía estar mal. Tal vez Alexei solo estaba imaginando cosas, pero por alguna extraña razón, Isa casi sonaba triste. Era difícil saberlo ya que era casi imposible leer sus emociones, especialmente porque no poseía ningún tipo de lenguaje corporal. Supongo que el nuevo jefe no está perdiendo el tiempo redecorando. Reflexionó Stukov. Fue una situación extraña. Hacía solo unos días que habían peleado la batalla de sus vidas. Y probablemente era seguro asumir que nadie esperaba salir con vida. Sin embargo, gracias al sacrificio de cierta persona, todavía estaban todos aquí. Bueno, la mayoría de ellos. Nunca pensé que diría eso, pero creo que voy a extrañar toda esa charla de quiero esencia. Stukov susurró. Es el privilegio de la nueva reina suprema formar el enjambre en la forma que ella desee. Isa explicó y miró por la ventana orgánica. Allá afuera, en medio del vacío del espacio, estaba Ulnar. Y más allá de eso, el vacío, ahora finalmente sellado gracias a las acciones de la reina de espadas. Supongo que Deaka no hizo juego con las cortinas.
Alexei suspiró y miró sus propias manos. Supongo que debería esperar algo así para mí también pronto. No se estaba aferrando a ninguna ilusión. Los Serug no eran conocidos por su chispeante sentido de la nostalgia o amistad. En este momento, su destino estaba en manos de un ser con serios problemas de control de la ira. Si supieras, preguntó Isa en una muestra repentina de curiosidad. Entonces, ¿por qué no te fuiste? Stukov la miró y sonrió. ¿Sabes cuándo tuve mi oportunidad? Sí. Había algo refrescante en hablar con Isa. Sus preguntas eran sencillas, directas al grano y, por lo general, siempre tenían un propósito. Stukov miró por la ventana orgánica una vez más y suspiró. ¿Me creerías si te dijera que simplemente no sé a dónde ir? Comenzó Isa, pero luego sucedió algo inusual. Ella se quedó en silencio. Aunque Stukov no compartía ninguna conexión con el enjambre, todavía sabía lo que ella tenía en mente. Todos los que sabían un poco sobre ella sabían a quién realmente se sentía leal. Desafortunadamente, Isa tuvo que buscar un nuevo jefe. ¿La extrañas, no? Preguntó Stukov. A pesar de que Isa no era conocida por sus emociones exageradas, notó cómo sus párpados comenzaron a temblar. Era su versión de un grito ahogado de sorpresa. La Reina Suprema está cerca. Si quiero verla entonces, no estoy hablando de Sagara. Y lo sabes. Alexei la interrumpió. En lugar de responder a su pregunta, Isa simplemente miró a Stukov directamente a los ojos antes de desviar su atención de él y mirar por la ventana orgánica. Los protos ya se han ido. Las fuerzas terranas aún permanecen. ¿Cuál podría ser la razón para hacerlo? Ella quiere saber. ¿Por qué me preguntas? Stukov quería saber. Solía ser humano. Eso te da más información sobre cómo funcionan sus mentes. Tal vez todavía estén celebrando. Quién sabe, tal vez estén demasiado borrachos para encontrar el botón para activar sus hiperimpulsores. Sabía que Jim Raynor y sus infames Raiders habían sido parte de la alianza que había detenido a Amon. Si este hombre y sus tropas estaban solo la mitad de locos de lo que les había dicho Kerrigan, probablemente ya estaban demasiado drogados para caminar en línea recta. De repente, Alexei deseó poder emborracharse todavía. Desafortunadamente, su fisiología Zerg se lo impidió. No creo que esto parezca plausible. Isa reflexionó cuando escuchó esa explicación. Jejeje, obviamente, no sabes mucho sobre los humanos después de todo. Stukov se rió entre dientes. Esa respuesta realmente no satisfizo a Isa. Si Overkeen me pide consejos tácticos, difícilmente puedo decir que los humanos probablemente estén demasiado intoxicados para luchar. Ella declaró. Lástima. Porque eso probablemente esté más cerca de la verdad que cualquier otra explicación que se me ocurra, murmuró Stukov y decidió mirar por la ventana una vez más. 4 años. Hacía poco más de 4 años que él y el resto de la UED habían intentado recuperar a los niños perdidos de la Tierra. Habían fracasado espectacularmente. ¿Y ahora? Ahora se sentía como si él fuera el último remanente de una era olvidada hace mucho tiempo. Gerard y cómo se enamoró de la estratagema de Narud, su lamentable intento de esclavizar a la segunda mente suprema, cómo habían subestimado tanto la sed de poder de Arcturus Mengs como la necesidad de venganza de Kerrigan. ¿Dónde salió todo mal, Gerard? Alexei susurró para sí mismo. Nostalgia. Tal lastre. E incluso sí, ahí tienes. Una nueva voz de repente llegó a sus oídos. Tanto Isa como Stukov se dieron la vuelta, y cuando vieron a la antigua madre de Prole y nueva líder suprema del enjambre, ambos reaccionaron como se esperaba. Lo que significa que Isa inclinó la cabeza con respeto mientras Stukov no hacía nada. Sobre Reina. Isa dijo. ¿Hay algo que tú? ¿Qué es esto? Sagara interrumpió a Isa y entró en la sala de estar. ¿Una reunión? Si no tienes nada que hacer, Isa, entonces tengo una tarea para ti. No sabía que necesitabas mis servicios. Lo haré, pero luego fue interrumpida por Sagara una vez más. Póngase en contacto con las madres de linaje restantes. Dígales que se preparen para partir. Quiero que el enjambre salga y regrese a Char lo antes posible. Ordenó la Reina Suprema. Era extraño, ya que era una orden que ella misma podría haberse dado fácilmente. No necesitaba a Isa para eso. A no ser que. Se hará, Overkeen. Isa simplemente respondió y se alejó. Stukov vio cómo desaparecía dentro de un agujero en el techo viviente. Por alguna extraña razón, pensó que no volvería a verla nunca más. Y luego se quedó solo con Sagara. Entonces murmuró. Supongo que no quieres un consejo sobre cómo tratar con los humanos. Tú los infestas. Sagara simplemente respondió.
Y no, no he venido aquí para pedirte tu opinión. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Stukov se rió entre dientes. Algo había cambiado. Algo en todo el ser de Sagara había cambiado. Parecía más tranquila. En lugar de enfrentarse a Stukov, simplemente pasó junto a ellos y se detuvo frente a la ventana orgánica, mirando hacia la oscuridad del espacio. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Stukov no era un cobarde. Y tampoco era idiota. Al menos eso es lo que le gustaba pensar. Por otra parte, probablemente era la única persona existente que había sido asesinada, infestada, desinfestada, reinfestada y utilizada como sujeto de prueba. Así que sí. Supongo que no has venido aquí por una visita social. Él suspiró. No me has llamado en absoluto. Vine porque quería. Eso no es lo que significa. Olvídalo. Stukov murmuró. Kerrigan debería haber trabajado en tus habilidades sociales. Supongo que todavía hay mucho por mejorar. Dudo que estés hablando de la habilidad de desarmar a la gente. Agudo como siempre, Sagara. Mi objetivo es agradar. Espera, ¿era una broma? Stukov estaba a punto de felicitarla cuando notó cómo la enorme criadora, no, la nueva reina suprema se enderezaba. He tomado una decisión. Ella simplemente dijo. Ese es tu privilegio como el nuevo gobernante del enjambre. Stukov murmuró. Déjame adivinar. No me gustará. Probablemente no. Sagara confirmó sus sospechas. He estado pensando. Desde el final de esta guerra. Que había sido hace 2 días. El hecho de que Sagara de todas las personas, hubiera estado ocupado pensando durante 2 días seguidos en realidad era bastante aterrador. Así que, ¿en qué piensas? Alexei quería saber. ¿Todo nada? Reflexionó la reina suprema. Todavía no estoy seguro. Ideas y deseos aleatorios. Sueños e imágenes flotantes, su voz se apagó y Stukov se preguntó si algo andaba mal. Eso ciertamente no sonaba como la madre de cría agresiva que había llegado a conocer. Eso es un poco vago. Él concluyó. Está. Quizás necesitas a alguien que te ayude. ¿Para despejar el camino? Quizás ser tu asesor. Quizás esto fue un poco oportunista, pero un tipo tenía que cuidarse a sí mismo. ¿Un consejero dices? Sagara arrulló. Quizá esta idea tenga su mérito. Tal vez podría ser de ayuda. ¿Es solo lógica? No. Sagara lo interrumpió y giró su enorme cabeza hasta que lo miró desde arriba. No necesito que seas mi consejero. De hecho, tu servicio al enjambre ya no es necesario. Alexei no se sorprendió cuando escuchó eso. Una sonrisa cansada apareció en su rostro destrozado. La reina ha muerto, larga vida a la reina, reflexionó. Supongo que no tiene sentido prolongar lo inevitable. Entonces, ¿qué va a ser, niña grande? Alexei trató de sonar duro. Como un gato que se hace más grande para intimidar a un perro. Pero había dos problemas con eso. En primer lugar, Stukov estaba sin jugo. En este momento, se estaba quedando sin energía, como casi todos los demás. Y en segundo lugar, Sagara no era un perro, era una madre de cría. Si pareces más peligroso, ella solo te golpeará aún más fuerte. Aún así, Stukov sabía que no caería sin luchar. Sin embargo, no fue una decisión del corazón. Su corazón estaba cansado. Era el rencor nacido de su mente. Y entonces. Abandonar. Una sola palabra fue todo lo que Sagara necesitó para dejar a Stukov completamente estupefacto. Le ruego me disculpe. Alexei murmuró. ¿Era esto un truco? Sagara era muchas cosas. Ser sutil no era uno de ellos. Si esto era un intento de hacerlo sentir seguro y darse la vuelta para poder empalarlo por la espalda. Durante demasiado tiempo, el enjambre ha sido la herramienta de las ambiciones de otros. Incluso la poderosa mente suprema no era más que una herramienta para controlarnos. Y aunque le debemos todo lo que somos a la reina de las cuchillas, ella tampoco era Serk. No realmente. Reflexionó la reina suprema. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Serk para los Serg? Stukov bromeó. En cierto modo, sí. Sagara respondió, lo que finalmente fue suficiente para que Alexei se callara. No sé en qué deberíamos convertirnos. Su Majestad me habló sobre la visión, ¿pero qué es eso? No me dio una respuesta definitiva. Al principio, pensé que no se conocía a sí misma. Pero ahora pienso deberíamos encontrar nuestra propia visión, aunque podría no ser lo que ella tenía en mente. Eso sonaba sorprendentemente razonable. Si queremos crecer como especie, tenemos que adaptarnos. Ha sido el camino de los Zerg desde entonces. Sagara continuó.
Pero hasta ahora solo hemos adaptado nuestros cuerpos. Para sobrevivir, tendremos que cambiar más que eso. Necesitamos reinventarnos por completo si queremos ser algo más que la herramienta que hemos sido hasta ahora. ¿Era ese, realmente el mismo Sagara que había masacrado interminables hordas de enemigos? Entonces, ¿qué significa eso? Stukov murmuró. Comenzó Sagara. No sé. Un momento de silencio reinó supremo. Y luego, pero eso no significa que no sea el curso de acción correcto. El enjambre en su forma actual es solo un arma. Merecemos más. Merecemos ser una especie. Stukov no sabía dónde debería estar impresionado o asustado cuando escuchó eso. Lotomo murmuró. Que no tengo ningún lugar en este valiente nuevo mundo tuyo. Sí. Sagara confirmó sus sospechas y volvió a mirar por la ventana. He dado la orden de reunir a todos los terranos infestados y deshacerse de ellos. Su utilidad ha llegado a su fin. Soy un terrano infestado. Alexei reflexionó. Así que supongo que eso significa que mi suerte se acabó. Una parte de él esperaba que algo sucediera. Sagara era una madre de linaje, un enemigo formidable. Si hiciera todo lo posible, probablemente podría destrozarlo. Y eso ni siquiera incluía a su prole que gustosamente moriría por ella. Y, sin embargo, no mostró ningún signo de hostilidad. En cambio, ¿estás infestado? Sí. Pero nunca fuiste un verdadero miembro del enjambre. Hay muchas cosas en mi mente en este momento. Así que seré breve. Y luego dijo lo que Stukov no esperaba en absoluto. ¿Te puedes ir? ¿Dónde? Simplemente preguntó después de un rato, pero Sagara solo saludó con la mano. No me importa. Solo vete. El enjambre ya no requiere tu servicio. La reina de espadas apreciaba tu presencia. Aunque dudo que haya visto en ti algo más que una mascota. Ahora eso fue hiriente. Pero no tengo ninguna razón para mantenerte cerca. Stukov gruñó cuando escuchó eso. Quiero ser honesto. No esperaba esto. No estoy seguro de qué hacer con esto. No es que tenga muchos lugares a los que pueda ir y, quizás no me expresé lo suficientemente claro. Sagara gruñó y se deslizó hasta que estuvo justo frente a él. Ella se inclinó hasta que sus rostros quedaron a solo centímetros de distancia. No te pedí que te fueras. Te estoy ordenando que te vayas. Si no quieres hacer eso, entonces puedes unirte a tus hermanos infestados que se están convirtiendo en biomasa mientras hablamos. ¿O quieres seguir a Deaka? Ejemplo. Allí estaba ella. Buen viejo salvaje Sagara. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Stukov cuando se dio cuenta de que no debía tentar más su suerte. Tan tentador como suena, creo que pasaré. Lástima. Una parte de mí anhelaba descubrir quién es el guerrero más capaz. Sagara suspiró antes de volver su atención hacia la ventana orgánica una vez más. Entonces vete. ¿Cómo en? ¿Ahora? ¿Cómo en? ¿Por qué sigues aquí? Stukov miró a su alrededor y frunció el ceño. No puedes prestarme un overlord por casualidad, ¿verdad? Te di tu vida. Creo que eso es más de lo que la mayoría puede esperar al tratar con los Zerg. Respirar en el espacio no es una de mis habilidades, oh poderosa Overken. Porque me diste a elegir entre una muerte rápida y una muerte lenta y agonizante. Todo lo que pido es un recipiente para dejar este leviatán. Y nunca me verás. Otra vez. No te daré uno de mis hijos, Stukov. Sagara suspiró. Cómo te bajas del leviatán es tu problema. Bueno, ¿no fue eso melocotón? Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Contener la respiración? Alexei suspiró. Hagas lo que hagas, hazlo en otro lugar. Ahora vete. Antes de que cambie de opinión. Declaró la reina suprema. Fue entonces cuando de repente pareció recordar algo. Oh, antes de que me olvide. Su Majestad ha dejado algo de tecnología terrana atrás. Creo que es lo que los humanos llaman una nave de descenso. Ya sabes, estas cosas que tienden a explotar todo el tiempo. Sagara miró a Stukov por última vez directamente a los ojos. Tómalo. Quiero que desaparezca. Una vez fuiste humano, deberías hacerlo volar de nuevo. Si no, bueno, al menos disfrutaré viéndolo explotar. Contigo dentro. Cuando Stukov escuchó eso, la leve sonrisa en su rostro se convirtió en una amplia sonrisa. Bueno, no puedo decir que no al regalo de una dama. Se rió. No señora. Sagara lo corrigió. Overken. Tenlo en cuenta. Voy a Alexei respondió antes de inclinarse, como en uno de esos cursis solo vídeos. Adiós, oh mi reina. Para que nunca nos volvamos a ver.
Luego se dio la vuelta y salió de la habitación orgánica, directamente hacia un futuro desconocido. Mientras Stukov se sentaba dentro de la nave de descenso, no pudo evitar maravillarse. Parece que alguien te cuidó bien. Susurró para sí mismo. Se preguntó cómo se las había arreglado Kerrigan para poner sus manos sobre tal belleza. Bueno, no podía preguntarle más. Un rápido vistazo fuera de la cabina le hizo ver el enorme Leviatán, haciéndose más y más pequeño con cada segundo que pasaba hasta que desapareció por completo. Entonces, ¿esto fue todo, eh? Su tiempo con los Zerg finalmente había llegado a su fin. ¿Dónde ir ahora? ¿Regresar al sector Koprulu? Obviamente. Esta nave de descenso no fue construida realmente para misiones de largo alcance. Y no había muchos lugares a los que pudiera ir un humano mutado e infestado. Las alcantarillas del puerto del hombre muerto eran una opción, pero no estaba lo suficientemente desesperado para algo así. Al menos no todavía. Ahora que estaba libre de nuevo, tenía que encontrar un lugar donde no llamara la atención. Es más fácil decirlo que hacerlo. A no ser que... Alexei ingresó algo en la computadora de navegación. Noticias sobre eventos actuales pasaron ante sus ojos mientras buscaba algo que había escuchado hace un tiempo. Algo sobre un brote que había sido contenido. Le tomó un tiempo, pero cuando finalmente encontró la información que estaba buscando, supo que había encontrado el escondite perfecto. Entonces, Alexei programó un nuevo curso en la computadora y se reclinó. Tomaría un tiempo. Probablemente tuvo que entrar en hibernación. El viaje podría llevar meses, tal vez incluso un año. Pero eso no importaba. Los boletines aún advertían que este planeta era un lugar peligroso, que infestado vagaba por las tierras baldías. Era el lugar perfecto para que él se escondiera. Meinov, aquí voy. Susurró antes de que el cuerpo de Stukov sucumbiera a los efectos de la hibernación. ¿Qué traería el futuro? Él no lo sabía. Pero al igual que Sagara, él también estaba deseando que llegara. Su mente casi se había ido. Una vez allí, el sonido metálico seco. Los ojos de Alexei se abrieron de golpe en el momento en que escuchó ese sonido. Entonces, así es como estaba a punto de suceder, ¿eh? Una sonrisa apareció en su rostro. Sagara mencionó explosiones. Detrás de él pudo escuchar algo moverse. Probablemente un pestelin. Tenía que dárselo a Sagara. Era una forma fácil y rápida de deshacerse de él. De esa manera no tuvo la oportunidad de pelear con ella. Chica inteligente. Supongo que Kerrigan estaría orgullosa de ti. Él murmuró. La criatura detrás de él se acercó. Y más cerca. Ya podía sentir el aliento caliente y rancio llenando la pequeña cabina. Stukov suspiró y miró por encima del hombro. Una parte de él esperaba que Sagara hubiera ideado algo especial para despedirlo. No es un pestelin barato. Tal vez algo único. Un hidralisco con la armadura dorada de un Protoss. Eso estaría bien. Pero cuando Stukov miró fijamente a la criatura justo detrás de él, frunció el ceño. Espera, te he visto antes. Murmuró. Detrás de él había un Zergling. Era un Zergling como miles de otros, con una pequeña excepción. Uno de sus largos colmillos se rompió. La criatura miró a Alexei con ojos enojados, pero no parecía estar buscando sangre. Era más como si esta criatura estuviera esperando algo. Supongo que tú y yo tenemos el mismo problema. La señora que nos cuida ya no está. Alexei reflexionó. Supongo que tu nueva jefa ni siquiera sabe que estás aquí. Supongo que le gustaría tenerte de regreso. Entonces otra vez, una sonrisa apareció en su rostro destrozado. Estoy seguro de que el enjambre no extrañará a un miserable Zergling. ¿Verdad? Stukov en realidad no tenía idea de dónde podría entenderlo esta criatura. Todo lo que hizo fue resbalar y babear en el suelo. Entonces lo tomó como un sí. ¿Ves? Este día no es tan malo. Claro, el jefe me echó, pero obtuve un barco y un perro feo en el divorcio. Ja. Eso me convierte en un rey entre mendigos. Con el universo por delante, ¿qué podría salir mal? No. Dan no sabía dónde estaba su propia voz de la de esta criatura Stukov. Ya nada tenía sentido. Era como en esta antigua historia de una niña que cae en un agujero de conejo. Y allá abajo todo era al revés. Grande era pequeño, rápido era lento y la esperanza era desesperación. O algo así. ¡No! La voz retumbó en su cabeza. Dan sintió cómo lo soltaban y cómo su cuerpo se estrellaba contra el suelo frío. Algunos de sus huesos destrozados se rompieron, pero ya no importaba. El dolor lo consumía tanto que hizo que cada fibra de su cuerpo se desgarrara lentamente.
Y, sin embargo, incluso entonces todavía había una pequeña chispa de vida dentro de él. Uno que estaba a punto de desaparecer finalmente. Demasiado. No quiero recordar. Stukov aulló y se alejó tambaleándose sobre sus muchas piernas. Olvidado. Todo olvidado. Vuelve a dormir. Quiero olvidar todo. Tú y yo, amigo Dan, logró gemir antes de que su conciencia finalmente sucumbiera a todo el dolor. Se las arregló para vislumbrar a la criatura llamada Stukov alejándose mientras aullaba de dolor y angustia. Fue todo un espectáculo, también. Stukov agarró partes de su propio cuerpo y simplemente las arrancó. Brazos, piernas, tentáculos, cuernos, garras y colmillos, no importaba. Parte de toda esa sangre cayó sobre Dan, pero ya no le importaba. Cuando Stukov finalmente se fue, todo lo que se podía escuchar era la respiración entrecortada de Dan. Entonces, esto fue todo. Dan sintió cómo el dolor comenzaba a desvanecerse. Una débil sonrisa apareció en su rostro cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Finalmente se estaba muriendo. Su mente comenzó a desvanecerse, y con ella todo ese dolor. Finalmente. Pronto el dolor fue reemplazado por algo más. Algo cálido, algo suave. Por alguna extraña razón tenía que pensar en Paula. Lo cual era un poco extraño ya que ella era la última persona en este universo, en la que quería pensar en este momento. Fue como si una luz dorada lo envolviera de repente. ¿Era esta la luz que la gente decía ver cuando se estaba muriendo? Si es así. Entonces esto no fue tan malo. Caramba, mira este lío. ¿Qué Reagan? Dan susurró cuando de repente escuchó su voz de nuevo, solo que esta vez estaba en todas partes. No hay suficientes pastillas para el dolor de cabeza en el universo para solucionar esto. No cabía duda. La voz sonaba casi exactamente igual a la de Paula. Casi. Parece que su hija ha encontrado otra forma de causar caos y travesuras. Esa voz pertenecía a otra persona. A una mujer y por alguna extraña razón, Dan reconoció esa voz, pero realmente no podía decir de dónde. Córtalo, Isa. No estoy de humor para esto en este momento. Fue como si la voz se normalizara de repente. Recuperémoslos y arreglemos lo que Paula rompió. Y luego Dan notó que alguien se paró justo encima de él. Empezando por este tipo.